Mayo de 2007. Ciudad de Guadalajara. Afuera de un bar nocturno llamado Luz de Medianoche, las luces de neón parpadeaban como si ocultaran un secreto. Era la 1 de la madrugada cuando Mariana Ortega, una joven de apenas 18 años, salió por la puerta trasera con su bolso en la mano y los auriculares colgando de su cuello. Su jornada como mesera había terminado, y lo único que la separaba de casa eran 3 cuadras oscuras y un taxi que nunca llegó. Lo extraño no fue su desaparición inmediata, porque, en la confusión de la noche, pocos notaron su ausencia. Lo verdaderamente perturbador fue lo que ocurrió 13 años después. En la terminal vieja de autobuses de Tlaquepaque, un trabajador de limpieza encontró debajo de una banca de madera carcomida una identificación con la foto de Mariana. Su rostro joven, detenido en el tiempo, miraba fijo desde el plástico amarillento. Ese hallazgo reabrió una herida que la ciudad había aprendido a callar. ¿Cómo había llegado ese documento hasta ahí después de más de una década? ¿Quién lo había dejado? Y lo más inquietante, ¿estaba Mariana viva en algún rincón del país? Las autoridades dijeron que no era concluyente, que podía tratarse de un objeto perdido, pero para su familia aquella identificación era mucho más que una tarjeta olvidada. Era una prueba de que la historia aún no estaba escrita. Y aquí comienza nuestro recorrido. Una desaparición envuelta en silencio, un hallazgo inesperado y la lucha de una familia contra la indiferencia del sistema. Una historia que nos obliga a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros si la pista de alguien amado reapareciera 13 años después? Antes de continuar, suscríbete a este canal para que juntos sigamos descubriendo historias que merecen ser contadas. Y no olvides decirnos en los comentarios de qué ciudad nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Mariana Ortega había nacido en 1989 en una colonia modesta de Guadalajara, cerca del mercado de San Juan de Dios. Su madre, Teresa, vendía dulces típicos en un pequeño puesto y su padre, Julián, trabajaba como chofer de camiones urbanos. Desde niña, Mariana fue conocida por su carácter amable y una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. A los 16 años decidió trabajar medio tiempo en un bar nocturno llamado Luz de Medianoche, con la ilusión de ahorrar dinero para estudiar enfermería. Aquella decisión, tomada con inocencia y esperanza, la colocó en un mundo complejo. El bar, situado en el corazón de la zona de antros de Chapultepec, era un lugar ruidoso, con clientela variada, jóvenes universitarios, empresarios, turistas y también personajes turbios que buscaban pasar desapercibidos. Mariana no se mezclaba con ellos. Su único objetivo era cumplir su turno, cobrar su sueldo y regresar a casa para ayudar con los gastos familiares. La noche de su desaparición, un viernes de mayo, sus compañeros de trabajo recordaron haberla visto salir por la puerta trasera. Llevaba un bolso negro, una chamarra de mezclilla y en la mano su teléfono Nokia con la pantalla rota. Nadie notó nada extraño, salvo que Mariana parecía nerviosa, como si sintiera que alguien la observaba. Cuando no regresó a casa, su madre acudió a la policía municipal. La respuesta fue fría, casi mecánica. Debe haberse ido con el novio. Teresa insistió en que su hija no tenía pareja, que jamás se marcharía sin avisar. Pero lo único que recibió fue un formulario mal llenado y la recomendación de esperar 72 horas. Ese fue el primer muro contra el que chocó la familia, la indiferencia institucional. Durante días recorrieron hospitales, estaciones de policía y hasta el anfiteatro, buscando algún rastro. Pegaron carteles con su rostro en postes, mercados y camiones, mientras Julián ofrecía una recompensa de 5,000 pesos, una fortuna para ellos. Nadie respondió. Con el tiempo, la ciudad siguió su curso. El bar cambió de dueño, las calles se iluminaron con nuevos anuncios y la historia de Mariana quedó reducida a un expediente polvoriento en un archivo municipal. Para Teresa y Julián, en cambio, cada día era una nueva condena. La ausencia en la mesa, la cama vacía, las preguntas sin respuesta. 30 años después del nacimiento de Mariana, cuando su madre ya peinaba canas, aquel hallazgo en la vieja terminal de autobuses lo cambió todo. Ver de nuevo la fotografía de su hija a los 18 años fue como abrir una ventana en el tiempo. El corazón de Teresa latía con fuerza y miedo al mismo tiempo. ¿Qué mensaje escondía esa identificación? ¿Era un rastro dejado a propósito o la burla cruel de un destino que se negaba a cerrar? El hallazgo de la identificación de Mariana en la terminal de Tlaquepaque no fue un detalle menor para su madre. Teresa la sostuvo entre las manos como si fuera un objeto sagrado, acariciando con los dedos la fotografía amarillenta. 13 años habían pasado desde la última vez que había visto ese rostro tan lleno de vida. El documento estaba intacto, salvo por un rasguño en la
esquina superior y una mancha de humedad que lo atravesaba como cicatriz. La noticia se extendió rápido entre vecinos y conocidos. Algunos decían que era imposible, que la tarjeta había sido plantada ahí para reavivar un dolor antiguo. Otros, en cambio, aseguraban que se trataba de una señal. Mariana seguía viva en algún lugar. Teresa no quería teorías, quería respuestas. El primer paso fue acudir a la policía, pero lo que encontró fue el mismo muro de siempre. Un escritorio lleno de papeles, un INO, oficial bostezando y frases desgastadas. Señora, ese documento no prueba nada. Alguien pudo tirarlo ahí hace años. No, respondió Teresa con los ojos enrojecidos. Este documento estaba en la cartera de mi hija la noche que desapareció. ¿Cómo llegó hasta esa terminal? Alguien sabe algo. El agente solo levantó los hombros. El expediente de Mariana, dijo, estaba archivado y cerrado. Reabrirlo requería nuevas pruebas sustanciales, como si 13 años de silencio no fueran suficiente prueba del fracaso institucional. Fue Julián, el padre, quien tomó la iniciativa. Con la identificación en la mano, recorrió dependencias, oficinas y hasta el registro civil. Descubrió algo inquietante. En los archivos Mariana figuraba como no localizada, pero en la base digital había un movimiento reciente de su CURP. Alguien había ingresado sus datos en un sistema oficial. Hacía apenas 6 meses. Ese hallazgo encendió las alarmas. ¿Quién estaba usando la identidad de Mariana? ¿Podía significar que ella estaba viva intentando rehacer su vida bajo la sombra del anonimato? ¿O era otra persona aprovechándose de su nombre para fines desconocidos? La familia intentó obtener copia del movimiento, pero se toparon con una nueva barrera: información confidencial. Nadie quería dar acceso, ni siquiera a los padres. Una funcionaria con voz baja les aconsejó presentar una solicitud formal que tardaría meses en resolverse. Teresa estalló en lágrimas en medio de la oficina. Cada papel, cada sello, cada firma se convertía en una cadena que la ataba a la impotencia. Fue entonces cuando apareció una primera pista física adicional. Un guardia de la terminal de autobuses, al escuchar la historia, recordó haber visto semanas atrás a una mujer que se parecía a Mariana. Describió a alguien con cabello teñido de rubio, delgada y con un lunar en la mejilla izquierda. Teresa sintió un vuelco en el corazón. Mariana tenía ese mismo lunar. El testimonio no era concluyente, pero bastó para reavivar la esperanza. Teresa y Julián decidieron no esperar más por la lentitud del sistema. Pegaron de nuevo carteles, esta vez con una foto actualizada hecha digitalmente por un programa que muestra cómo se vería Mariana a los 31 años. Caminaron por calles, mercados y estaciones de transporte, preguntando a extraños si habían visto a esa mujer. Cada no era una punzada en el alma, pero cada mirada compasiva era también un recordatorio de que no estaban solos. La historia comenzó a correr en l'Enpois, redes sociales, y pronto un periodista local se interesó. Alguien tenía que romper el silencio. Lo que la familia no imaginaba era que al remover ese pasado abrirían un laberinto mucho más oscuro de lo que habían soportado hasta ahora. La identificación no era solo un objeto olvidado, era la primera pieza de un rompecabezas inquietante que involucraba archivos ocultos, testigos callados y un sistema que prefería mirar hacia otro lado. Suscríbete y activa la campanita para no perderte como esta. Familia seguirá enfrentando puertas cerradas y verdades incómodas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Nos llena de emoción leerlos. El periodista que decidió retomar el caso de Mariana se llamaba Alejandro Durán. Tenía 42 años, una libreta siempre en el bolsillo y una obsesión particular por las historias que el sistema quería olvidar. Cuando escuchó que había aparecido una identificación después de 13 años, no lo dudó. Esa era la clase de grieta que podía revelar mucho más de lo que parecía. Desde su perspectiva, el hallazgo no era casualidad. Había visto demasiados casos donde un objeto aparecía de repente para reactivar expedientes enterrados. Nada se pierde en la nada, pensó mientras observaba la credencial con atención. El plástico estaba desgastado, sí, pero no parecía haber estado abandonado por más de una década. Eso implicaba algo perturbador. Alguien lo colocó allí recientemente. Mientras tanto, el guardia de la terminal de autobuses, llamado Héctor, no podía dejar de pensar en la mujer rubia con el lunar en la mejilla. La recordaba caminando con paso rápido como si quisiera pasar desapercibida. La había visto comprar un boleto rumbo a Tepic, pero nunca supo si abordó el camión. Ahora, tras escuchar la historia de la señora Teresa, Héctor se reprochaba no haber hecho más. Quizás sí era ella. Y yo solo la dejé ir. En el barrio donde Mariana había crecido, los vecinos revivieron viejas memorias. Doña Elvira, que había cuidado a Mariana cuando era niña, recordaba verla correr con las trenzas deshechas y una risa contagiosa.
Para ella, el hallazgo de la credencial era una señal divina. Dios nunca abandona a los suyos, murmuró, convencida de que tarde o temprano la joven regresaría. Teresa, en cambio, vivía una tormenta interna. Cada noche miraba la credencial sobre la mesa de la cocina, incapaz de guardarla en un cajón. Le hablaba como si fuera Mariana en persona. «Hijita, dime dónde estás, dame una señal». Entre lágrimas, imaginaba los años perdidos, los cumpleaños sin pastel, las sillas vacías en la cena de Navidad. Julián trataba de ser más racional. Se obsesionó con rastrear el movimiento digital de la CURP de Mariana. En su mente no era una señal mística, sino una pista concreta. Alguien estaba usando la identidad de su hija y ese alguien podía ser la clave. Pasaba horas en cafés internet, investigando foros y revisando bases públicas. La impotencia de no tener acceso a los archivos oficiales lo consumía, pero también lo empujaba a seguir adelante. Alejandro, el periodista, empezó a publicar artículos en un portal local bajo el título «La huella que volvió, el caso Mariana Ortega». Pronto, los lectores se engancharon. Comentarios, mensajes y hasta llamadas anónimas comenzaron a llegar. Una de ellas estremeció a todos. Una mujer aseguró haber compartido celda con alguien que se parecía a Mariana en un reclusorio femenil de Michoacán 5 años atrás. ¿Era posible? La familia nunca había sido informada de nada parecido. Esa revelación era más que un rumor. Habría la posibilidad de que Mariana hubiese estado atrapada en otro infierno invisible para la sociedad. Alejandro decidió viajar para verificar la información, mientras Teresa y Julián, entre la esperanza y el miedo, preparaban el terreno para un reencuentro que podía ser tan doloroso como liberador. Las voces alrededor del caso se multiplicaban, cada una con un matiz distinto. Fe, culpa, impotencia, sospecha. La identificación silenciosa sobre la mesa parecía observarlo todo, como un testigo mudo de un destino incompleto. Y lo más inquietante era que mientras las piezas se acomodaban lentamente, alguien más también estaba escuchando, porque en la sombra había quienes preferían que Mariana nunca apareciera. Alejandro Durán, el periodista, viajó hasta Michoacán para investigar el testimonio de la mujer que afirmaba haber compartido celda con alguien parecido a Mariana. El reclusorio estaba en las afueras de Morelia, un complejo gris rodeado de muros altos y torres de vigilancia. Al solicitar acceso a los registros, se topó con la misma muralla burocrática que la familia ya conocía. Información reservada. Nadie quería hablar, nadie quería dejar rastros. Sin embargo, en la entrada se acercó una exguardia, ya jubilada, que aceptó conversar con él en voz baja. Entre sorbos de café en una fonda cercana, le confesó que sí, que recordaba a una joven que coincidía con la descripción de Mariana. La mujer había estado detenida por un corto tiempo, acusada de portar documentos falsos. Pero un día, sin explicación, fue liberada y sacada del lugar por hombres que no pertenecían al reclusorio. Se la llevaron como si no hubiera existido nunca, dijo con un temblor en la voz. Alejandro sintió un escalofrío. Esa pista conectaba con el movimiento reciente de la CURP. Alguien había usado la identidad de Mariana, y alguien desde dentro había permitido que desapareciera nuevamente. De regreso en Guadalajara, la familia recibió un aviso inquietante. Una noche, al llegar a casa, Julián encontró la puerta entreabierta. No faltaba nada de valor, pero sobre la mesa estaba la credencial de Mariana, rota en 2. El mensaje era claro. Alguien estaba observándolos y no querían que siguieran escarbando. Teresa entró en pánico. «Nos quieren asustar, Julián, nos quieren callar». El padre, en cambio, se llenó de rabia. «Si creen que con esto me voy a detener, no me conocen». Los riesgos se hicieron más evidentes cuando Alejandro comenzó a notar un auto gris siguiéndolo a distancia después de sus reuniones. Al principio creyó que era paranoia, pero una noche, al revisar su coche, encontró un sobre en el parabrisas. Dentro, una hoja escrita a máquina con una sola frase: «Hay historias que deben quedarse enterradas». Ese fue el punto de quiebre. Lo que comenzó como la búsqueda de una hija perdida se transformaba en una lucha contra fuerzas invisibles. ¿Quién tenía tanto interés en Mamistici? ¿Borrar el rastro de Mariana? ¿Qué había visto ella o qué sabía para que su identidad fuese utilizada y luego borrada del mapa? El riesgo físico empezó a pesar sobre la familia. Teresa dejó de dormir. Cada ruido en la madrugada le parecía una amenaza. Julián mantenía un machete viejo junto a la puerta, mientras su mirada endurecida revelaba la furia contenida de un padre dispuesto a todo. Pero también sabían que solos no podían enfrentarse a un enemigo que parecía esconderse tras oficinas, archivos y silencios. Fue Alejandro quien propuso un giro estratégico: hacer pública la investigación paso a paso en su portal. Si esto queda en la oscuridad, nos aplastan,
Pero si la ciudad entera mira hacia acá, les será más difícil silenciarnos. Teresa dudaba. Exponer la historia significaba arriesgar más, pero al mismo tiempo cada día sin respuestas era un tormento. Así, la familia aceptó abrir las puertas a la prensa. Vecinos, conocidos y hasta desconocidos comenzaron a sumarse con mensajes de apoyo. El caso de Mariana dejó de ser un dolor privado para convertirse en una causa colectiva. Y en ese momento lo que era solo un misterio familiar pasó a ser una amenaza pública para quienes habían intentado enterrarlo. La credencial rota ya no era un objeto de desesperanza, era una declaración de guerra. Suscríbete y acompáñanos en este viaje, porque lo que viene a continuación es un torbellino de revelaciones que cambiarán todo. Y cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos ves? Nos llena el corazón sentir la fuerza de esta comunidad unida. La publicación de Alejandro sacudió Guadalajara. El reportaje, titulado Mariana Ortega, la huella que se niega a desaparecer, se compartió miles de veces en redes sociales. Lo que había sido un caso olvidado ahora estaba en boca de todos. La presión social obligó a las autoridades a pronunciarse, aunque lo hicieron con cautela, como si caminaran sobre cristales rotos, pero entre tanto ruido apareció la llamada que lo cambiaría todo. Era un hombre mayor de voz cansada que pidió hablar con Teresa en privado. Se presentó como ex empleado del registro civil. Yo vi los movimientos en el sistema, confesó. No fue un error. Alguien ingresó datos de su hija hace 6 meses. Y sé quién lo hizo. El hombre reveló un nombre. Un funcionario local que durante años había manipulado documentos de identidad a cambio de dinero. Mariana, según él, había caído en una red de trata de personas en 2007, justo al salir del bar. Fue forzada a entregar sus papeles y con ellos se creó una cadena de identidades falsas. La credencial encontrada en la terminal no era un accidente, era una señal, probablemente dejada por la propia Mariana o por alguien que había querido ayudarla. Teresa sintió que el aire le faltaba. Durante 13 años había imaginado todos los escenarios posibles, pero escuchar que su hija había sido utilizada como un fantasma administrativo para encubrir crímenes era una pesadilla. Sin embargo, el exempleado dijo algo más que encendió la esperanza. Su hija no murió. Estuvo detenida, estuvo en hospitales, incluso en refugios, pero siempre la sacaban antes de que pudiera dar su nombre real. La última vez que supe de ella fue hace 2 años en Mazatlán. Esa fue la chispa del clímax. Alejandro corroboró la información con fuentes anónimas y encontró coincidencias. Reportes médicos con descripciones que encajaban con Mariana, mujeres rescatadas que hablaban de una chica de Guadalajara que se aferraba a su nombre. Todo indicaba que Mariana había sobrevivido. La familia, con el corazón en llamas, decidió viajar a Mazatlán. El trayecto fue una mezcla de ilusión y miedo. ¿Qué encontrarían? ¿Una mujer dispuesta a volver? ¿O alguien tan marcado por el dolor que ya no reconocería a sus padres? En un refugio para mujeres en situación de violencia, Teresa finalmente la vio. Estaba más delgada, con el cabello teñido y el rostro marcado por cicatrices emocionales invisibles, pero en su mejilla izquierda brillaba el mismo lunar que había descrito el guardia de la terminal. Teresa la llamó con un grito ahogado. ¡Mariana! La joven se giró lentamente. Por un segundo pareció confundida, como si la palabra le llegara desde un pasado lejano. Y entonces, al ver a su madre con lágrimas en los ojos, los recuerdos rompieron el muro de años de silencio. Sus labios temblaron antes de pronunciar apenas un susurro. «Mamá». El abrazo que siguió no fue solo el reencuentro de una familia. Fue la victoria sobre el olvido, sobre el miedo y sobre un sistema que tantas veces les dio la espalda. Julián cayó de rodillas, agradeciendo entre sollozos, mientras Alejandro, a unos pasos de distancia, comprendía que estaba presenciando el final de una historia que la ciudad entera había necesitado escuchar. La verdad, aunque dolorosa, salió a la luz. Mariana había sido víctima de una red que operaba en las sombras, pero había sobrevivido gracias a su resistencia y a la obstinación de unos padres que jamás aceptaron el silencio como respuesta. El reencuentro de Teresa y Julián con Mariana no fue un final de cuento de hadas. Fue un inicio nuevo, doloroso pero luminoso, donde las cicatrices se convirtieron en símbolos de resistencia. En el refugio de Mazatlán, los 3 permanecieron abrazados durante minutos interminables, llorando por todo lo que se habían perdido. Cumpleaños, navidades, pequeños momentos cotidianos que habían quedado suspendidos en un limbo de 13 años. Mariana, con voz temblorosa, contó fragmentos de su historia. No podía narrar todos los detalles. Había recuerdos demasiado oscuros que prefería guardar en silencio. Pero sí dijo algo que marcó a todos. Nunca dejé de pensar en ustedes.
Aunque me obligaran a callar, en mi mente repetía mi nombre, el de mi mamá y mi papá. Eso me mantuvo viva. Ese detalle estremeció a Teresa. Su hija había sobrevivido aferrándose a la memoria, resistiendo a un sistema que la había borrado en documentos y archivos, pero no en el corazón. Julián, entre lágrimas, comprendió que su obstinación, sus búsquedas desesperadas y su rabia contra las instituciones no habían sido en vano. Si ellos habían sostenido la esperanza afuera, Mariana la había sostenido adentro. La ciudad, al enterarse del reencuentro, reaccionó con una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio, porque Mariana estaba viva. Vergüenza, porque la historia expuso la negligencia y la corrupción que habían permitido su desaparición prolongada. Los artículos de Alejandro se convirtieron en un archivo público, un recordatorio de que ninguna institución puede silenciar a una familia que insiste en la verdad. Pero la verdadera enseñanza estaba en la mesa de la cocina de Teresa. Allí, entre fotografías viejas y cartas nunca respondidas, descansaba la credencial rota de Mariana. Ya no como un símbolo de miedo, sino como un recordatorio de la perseverancia. Ese pequeño trozo de plástico había abierto la grieta que permitió derrumbar un muro entero. La moraleja de esta historia es clara. Nunca se debe subestimar la fuerza de una familia que ama. Los sistemas pueden fallar, las instituciones pueden cerrar puertas, pero la voz de una madre, de un padre o de cualquier persona que no acepta el olvido es más poderosa que cualquier archivo sellado. Y más allá del dolor, Mariana se convirtió en testimonio vivo de que la esperanza no es ingenuidad, sino una forma de resistencia. Su caso inspiró a otras familias en Guadalajara y más allá. Mujeres y hombres que habían guardado silencio por años empezaron a hablar, a exigir, a recordar que las historias de los desaparecidos no terminan en expedientes archivados. El último gesto de Mariana, antes de abandonar el refugio junto a sus padres, fue tomar la credencial rota y guardarla en su bolso. «Esto ya no me pertenece al dolor», dijo. «Me pertenece a mí. Es mi nombre, es mi vida y ahora vuelve conmigo». Ese acto sencillo fue el verdadero clímax de la historia. Una mujer recuperando su identidad, una familia recuperando su lugar en el mundo y una comunidad recordando que la justicia, aunque tarde, siempre puede llegar. Suscríbete a nuestro canal para seguir escuchando historias donde la verdad se abre paso contra la oscuridad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Nos llena de esperanza leer cada mensaje y sentir que esta comunidad se convierte en una red de memoria y resistencia.